Fueron robadas, fueron saqueadas, fueron tomadas como un préstamo temporal. Muchas colecciones del mundo cuentan con piezas que no son originarias de su país. ¿Dónde está la clave? Te lo vamos a explicar. Realmente estamos ante un tema muy sensible y que algunas personas con la piel un poco fina, quizás desconociendo también un poco el trasfondo histórico que hay alrededor de la historia propia de los museos, de las piezas, bueno, pues lanzan en ocasiones soflamas que nada tienen que ver con la realidad. Muchas colecciones del mundo cuentan con piezas egipcias, al igual que sucede con Grecia, con Roma. Bueno, pues esas piezas egipcias salieron en algún momento. Hasta el año 1983, por ejemplo, no había una ley en Egipto que prohibiera taxativamente la salida de piezas de su país. Y hasta entonces, de una forma u otra, había un mercado legal de antigüedades, tal y como sucede en la actualidad con piezas que hasta ese año 1983 han estado en el mercado internacional. Ahora bien, muchas de ellas salieron en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XX durante la época colonial. Entonces se ha achacado y se ha acusado a muchos museos americanos, a muchos museos ingleses, franceses, italianos, el tener piezas que proceden de esa época. Una época en la que, bueno, pues viéndolo con ese presentismo del que siempre tenemos que huir, pues italianos, ingleses, franceses, americanos iban allí casi pues con un bulldozer y haciéndose con estas piezas, las robaban y se las llevaban a su país. La historia no es así, la historia no tiene absolutamente nada que ver con esto. Vamos a empezar en este vídeo con dos piezas que pueden ser emblemáticas para intentar explicar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, tanto en el pasado como en el presente, en el problemático tema de la restitución de patrimonio. Bueno, pues hay que decir que la inmensa mayoría, casi no voy a decir el 100%, pero una inmensa mayoría de las piezas que hoy podemos ver en museos como el Metropolitan, el Museo del Louvre, el Museo Británico, son piezas que salieron legalmente de Egipto. ¿Por qué? Porque los propios egipcios las vendieron. El otro día lo comentábamos en un vídeo, ¿no? En un directo, hablando de la exposición Hijas del Nilo, ¿no? Que alguno de vosotros preguntaba cómo es que algunas personas en colecciones privadas pueden tener este tipo de tesoros. Bueno, pues estas piezas están en las colecciones privadas de la misma forma que están en los museos. Cada uno lo ha comprado. Si un museo quiere una pieza, no le cae del cielo, no la coge de un árbol, no la toma de aquí y de allá, la compra en un mercado hoy, en pleno siglo XXI, un mercado más o menos legal. Más o menos legal digo porque es cierto, ¿no?, que hay muchas piezas en ese mercado más oscuro de ilegalidad en las antigüedades. Hay que pensar que, por ejemplo, el mercado de antigüedades mueve después del de drogas y el tráfico de armas, casi sustituyéndose segundo, tercero, segundo, el tráfico de armas y el tráfico de antigüedades están a un nivel muy parejo. Y ese mercado ilegal es lo que en muchas ocasiones blanquea pues la realidad que podemos ver, como digo, en muchos museos. Por ejemplo, el coloso de Ramsés II, que podemos ver en el Museo Británico, en esa planta baja, un coloso de casi 15 toneladas que fue llevado allí hacia el año 1816 por Belzoni. Belzoni trabajaba en aquella época para Henry Salt, que era el cónsul inglés en Egipto, y Henry Salt tenía permiso por escrito para comerciar con estas piezas. ¿Quién le había dado este permiso por escrito? Mohamed Ali, el gobernador de Egipto. Es decir, son piezas legales. Belzoni, cuando recibió el encargo por parte de Henry Salt, lo que hizo fue pues ir a Luxor, al Ramesseum, en donde estaba este coloso
de Ramsés II. En aquella época no se sabía que era Ramsés II porque no se habían descifrado todavía los jeroglíficos, pero bueno, él fue con la idea de recuperar este Kafani, ¿no? El Kafani que llamaban los antiguos obreros egipcios del siglo XIX a este coloso, y se presentó con unos rudimentos bastante pobres, ¿no? Apenas 14 barras, 4 cuerdas de palmera y 4 rodillos. Con todo ello consiguió mover primero el bloque, como digo, de este coloso de 15 toneladas, y luego arrastrarlo hasta el barco que le esperaba en la orilla para llevarlo hasta el Cairo, Alejandría, y de Alejandría hasta Inglaterra, donde hoy lo podemos ver en el Museo Británico de Londres. Este comercio, esta pieza, pues como digo, es absolutamente legal. Sí que es cierto que hay otras piezas que salen casi a diario en las noticias porque han sido recuperadas por parte del saqueo de tumbas en Saqqara, en otras necrópolis de Egipto, y lo podemos ver, por ejemplo, sobre todo a partir de 2011, con la revolución, la falsa revolución árabe que bueno, pues ha llevado a la pobreza a unos sectores de la sociedad egipcia, y que para sobrevivir pues se dedican al tráfico de antigüedades. Luego hay otras piezas quizás más ambiguas, ¿no? Quizás el ejemplo más prototípico de todo ello es la máscara de Ka-Nefer-Nefer, una máscara que hoy podemos ver en el Museo de San Luis en Estados Unidos. La pieza fue descubierta en una tumba en Saqqara por Zakaria Goneim en la década de 1950, en concreto en el año 1952. Bueno, pues en el año 66 se lleva a los almacenes del Museo del Cairo, y en el 73, haciendo un inventario de piezas, se descubre que ha desaparecido la máscara de Ka-Nefer-Nefer. Esta mujer de la dinastía 19, estamos más o menos hacia el 1250 antes de nuestra era, y en donde vemos una máscara hecha con cartonaje, con un rostro oscuro, esa peluca con el loto cruzándole la frente, ese símbolo del Renacimiento en el más allá. Es una obra extraordinaria, ¿no? De una belleza absolutamente increíble. Está hecha de cartonaje, no es madera, no es metal, es una pasta hecha con trozos de tejidos, con trozos de yeso, con algunos elementos vegetales, con los que hacer una especie como de papel maché, con el que vas formando una pasta moldeable, y con ello haces esta máscara. Pues bien, en el año 1998 el Museo de San Luis lo compra en una subasta, en un anticuario en Suiza. La pieza tenía toda la documentación correcta, aunque luego, a comienzos de la década del 2000, Zahi Hawass puso el grito en el cielo, argumentando que la pieza había salido de forma ilegal de Egipto y que bueno, que tendría que ser devuelta. El Museo de San Luis, hay que decir que en todo momento actuó de buena fe. Pagó el $500,000 que se pedía por el cartonaje, y hoy es una de las piezas estrella de la colección egipcia de este Museo de San Luis en Estados Unidos. Los argumentos que defienden la acción del Museo de San Luis es que la casa de subastas, el anticuario, tenía todos los papeles en regla, y lo más llamativo de todo, el Museo de San Luis había puesto en contacto con las autoridades egipcias para que constataran y reafirmaran que esa pieza había salido de forma legal de Egipto, y es lo que le dijeron a los egipcios del Museo del Cairo, que sí, que no había ningún problema con esa pieza y que estaba todo en orden. La Interpol tampoco tenía noticia de que los egipcios se hubieran puesto en conocimiento de ellos la pérdida, la búsqueda en el mercado de antigüedades de esta máscara. Es decir, un vacío, absolutamente vacío, por dejadez de los egipcios, en este caso hay que decirlo así, es lo que permitió que el Museo de San Luis comprara esta pieza. Ahora los egipcios la están reclamando y han perdido absolutamente todo, porque Santa Rita, lo que se da no se quita. Es decir, ellos en un momento dicen que, es cierto, en el año 73 hay un comunicado interno que no trasciende diciendo que esa pieza ha desaparecido, pero no lo denuncian ni la Interpol, no lo ponen en conocimiento de las autoridades, no lo ponen en conocimiento de nadie. Y la pieza, bueno, pues se quedó en el olvido, ¿no? Hasta que en el año 98 aparece en esta casa de subastas en Suiza y la compra el Museo de San Luis.
Es un problema, como digo, muy difícil de entender, ¿no? Hay infinidad de ejemplos, ¿no? Hay una cabeza de Tutankamón, por ejemplo, que salió a subasta hace pocos años y que el gobierno egipcio decía que había salido de forma ilegal de Egipto y que se devolviera y tal y cual, y bueno, pues esa cabeza salió, cuando no había ningún control y ellos mismos propiciaban la venta de antigüedades. Hay que recordar, hasta la década de 1970, el Museo del Cairo tenía una tienda en donde podías comprar de forma legal antigüedades, y esa ley de control de patrimonio de las antigüedades egipcias no empieza a funcionar hasta el año 1983. Es decir, todo ese periplo de casi 2 siglos prácticamente de mercadeo de antigüedades puede considerarse bien alegal o bien legal, porque muchas de estas piezas tienen ese certificado de compra o ese certificado firmado por las autoridades de la época de Mohamed Ali para poder sacarlas de forma legal de Egipto. Es cierto que con este vacío tan grande muchas piezas han salido pues de forma descontrolada, y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Ahora bien, que sean ilegales en la actualidad, pues no podemos decirlo así. Hay un vacío muy grande y solamente pueden ser restituidas, pueden ser devueltas aquellas que se demuestra que han salido después del año 83 de forma ilegal, donde ya hay un control muy exhaustivo de ese tipo de piezas. Todos hemos tenido, por lo menos los que viajamos con asiduidad a Egipto, hemos tenido problemas en este sentido, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, pues hay una historia que algún día contaré, ¿no? de una historia de espionaje prácticamente, en donde me pusieron una persona para vigilarme porque creían que yo traficaba con antigüedades y que era la razón por la que yo iba a Egipto con tanta frecuencia, ¿no? Enseguida se dieron cuenta de que no era así, pero no voy a decir el susto porque tampoco me asusté, ¿no? Pero te pone un poco en alerta. A mí en el control de maletas en el Cairo me la han abierto muchísimas veces porque suelo comprar reproducciones, ¿no? Algunas de ellas las veis por aquí detrás, y yo entiendo también, ¿no? Es el trabajo de esos policías que en el momento en que ven una pieza extraña llaman la atención y requieren la presencia de la policía arqueológica del servicio de antigüedades, que controlan un poco más este tipo de antigüedades, ¿no? Yo he vivido anécdotas muy divertidas de llevarme una réplica de una cabeza de Nefertiti, como esos modelos que hay en el Museo del Cairo, y claro, un modelo de yeso, el original es de piedra y esta es de yeso, toc, 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 ¿no? Y llaman al policía, me retienen el pasaporte, llega el policía del servicio de antigüedades y le da una colleja a su compañero de la aduana porque dice, pues esto es de yeso, ¿tú cómo va a ser esto una cabeza de Nefertiti, ¿no? Hay, como digo, pues curiosidades, ¿no? En la tienda de reproducciones, por ejemplo, del Museo del Cairo, cada vez que compras una cosa ahora te dan un certificado donde aparece la descripción de la pieza, lo que te ha valido y dónde la has comprado. Y este documento, si tienes algún problema, es el que tienes que enseñar en la aduana si te lo piden, para poder justificar que es una pieza, es una réplica de una gran pieza. Yo, por ejemplo, he sacado de allí para regalar a amigos, profesores míos de la universidad, una réplica, por ejemplo, de la paleta de Narmer, y yo tenía la documentación pues con esos datos, ¿no? Nadie se va a llevar la paleta de Narmer así en una maleta, ¿no? Este tipo de piezas suelen salir por Alejandría, por el puerto de Alejandría, y claro, eso implica la corrupción de algún funcionario egipcio para poder sacar este tipo de piezas. Como digo, es un tema apasionante desde el punto de vista policial, detectivesco, muy triste también, porque en definitiva es toda la salida ilegal de piezas en la actualidad supone destrucción del patrimonio, porque esas piezas están descontextualizadas, pero curiosamente bueno, permite también a otros museos nutrirse de piezas que han salido de forma legal hasta el año 1983. Bueno, pues hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, en donde hemos profundizado un poco en algunos de los temas que proponíais la semana pasada en ese directo que hacíamos de la exposición Hijas del Nilo, que podéis ver hasta el próximo 31 de diciembre de 2022 aquí en Madrid, y hemos estado hablando pues eso, del tráfico de antigüedades. Ese volumen
de piezas que salieron hasta el año 83 hace que, por ejemplo, hoy sea muy sencillo, por incluso por 50, 60 euros hacerse con un amuleto, o 100, 200 euros con un sapti de época tardía. No estamos hablando de cantidades ingentes de dinero, ¿eh? No nos llevemos esa impresión, ¿no? Hoy es muy fácil hacerse con un tipo de, igual que alguien que compra una moneda romana, que hay muchísimas, que las puedes comprar por 5 o 10 euros. Entonces hay que también matizar un poco esta historia de las antigüedades, que nosotros en España, como no hay una tradición de coleccionismo, lo tomamos como algo oscuro, como algo turbio, y sin embargo, en el momento en que sales fuera, donde está normalizado y es algo que en definitiva ha ayudado a enriquecer el patrimonio de un país, pues está, pues como digo, pues mucho más normalizado. Espero que hayáis disfrutado, como digo, de este vídeo. Recordad que desde hace unas semanas está debajo del vídeo ese botoncito de gracias, donde podéis hacer donaciones al vídeo si os ha gustado, donde podéis apoyar al canal, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.